Diseño y simulación de un variador de frecuencia trifásico con control SPWM y filtro LC. Autor 1. Juan Carlos Mendoza Contreras, técnico profesional de mantenimiento electrónico, SENA, actualmente supervisor de mantenimiento eléctrico en una empresa de fabricación y revestimiento cerámico y estudiante de ingeniería electrónica en la UNAD. Autor 2. Rubén Darío Zanabria Ríos, técnico profesional de mantenimiento electrónico de SENA, actualmente analista de eficiencia energética en una empresa de manufactura de revestimientos cerámicos y estudiante de ingeniería electrónica en la UNAD. Resumen, este documento presentó el diseño y simulación análisis de un variador de frecuencia destinado al control eficiente de la velocidad en motores de corriente alterna. Se desarrolló en tres fases. Palabras clave: variador de frecuencia, SPWM, inversor trifásico, filtro LC, control de motores, simulación electrónica, filtro pasabaja y modulación. Introducción. El control de velocidad en motores de corriente alterna representa un desafío técnico clave en los sistemas industriales. El uso de variadores de frecuencia ha permitido mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y la probabilidad de estos y la adaptabilidad de estos sistemas. En este trabajo se documenta el proceso realizado por los estudiantes Juan Carlos Mendoza y Rubén Darío Zanabria, como a continuación se profundizó el trabajo colaborativo desarrollado en el marco del curso de electrónica de potencia. Este documento se estructura en tres fases principales. La primera aborda el diseño del conversor AC/DC con énfasis en la reducción del rizado de voltaje. La segunda etapa se enfoca en el diseño e implementación del sistema de control, donde se genera la onda SPWM de modulación, ancho de pulso, senoidal. Y la tercera fase, el conversor DC-AC, el cálculo se implementó en el cual se implementó un filtro pasabajas y análisis de comportamiento del motor con distintas frecuencias de operación. Marco teórico. El diseño de un variador de frecuencia implica una comprensión integral de tres etapas fundamentales: conversor AC-DC, modulación por ancho de pulso, y conversión DC-AC. En primer lugar, el rectificador AC-DC convierte la tensión alterna en una señal de corriente continua. Este proceso suele realizarse mediante un puente rectificador de diodos seguido de un condensador de filtrado. Esto que reduce el voltaje rizado, generando así la salida más estable. Erazo Velasco 2021. En la segunda etapa se emplea la técnica de modulación por ancho de pulso senoidal SPWM para generar señales de control que regulan el funcionamiento de los interruptores electrónicos del inversor. La SPWM compara una señal de referencia senoidal con una señal triangular de alta frecuencia para determinar los anchos de pulso, que a su vez permiten sintetizar una forma de ondas senoidales en la salida del inversor. Benavides Muñoz Cano 2018. Y por último, la etapa final consiste en la conversión DC-AC. Aquí se utilizan transistores MOSFET activados por los pulsos PWM generados en la etapa anterior. La señal obtenida, aunque modulada, contiene armónicos de alta frecuencia que deben ser eliminados mediante un filtro pasabajos. Ese filtro se diseña en función de la frecuencia del corte, utilizando componentes pasivos como inductores y capacitores. Pavón Fernández 2016. A diferencia de los motores de corriente continua, donde basta con variar el voltaje de alimentación, en los motores de corriente alterna es necesario modificar frecuencias para lograr un control eficaz de velocidad. Estas características hacen que los variadores de frecuencia sean fundamentalmente aplicables a la industria, que permiten arranques suaves, reducen el mantenimiento y optimizan el uso de energía. Amorocho Vargas 2022. Metodología. La metodología empleada para este diseño del variador de frecuencia se desarrolló en tres fases consecutivas de acuerdo con los lineamientos del curso. La fase 1 se realizó el diseño del conversor AC/DC partiendo de los parámetros eléctricos del sistema y aplicando fórmulas para determinar el valor del condensador de filtrado con un rizado del 4%, etapa que incluyó simulaciones en Proteus. Fase 2 se implementó el sistema de control mediante SPWM, se seleccionaron los valores, los índices de modulación y la amplitud. Y la fase 3 se diseñó e implementó el conversor DC-AC junto con los filtros pasabajos y la alimentación del motor. Se calcularon los valores de inductancia y capacitancia para el filtrado de los armónicos y se conectó el motor para evaluar comportamiento en diferentes frecuencias. Por último, aquí tenemos el diagrama de flujo de las tres fases. Fase 1, inversor AC/DC. Fase 2, la de control, donde se genera la SPWM. Y la fase 3, la de inversión DC-AC y el filtro y el motor. A continuación, mi compañero va a hablar de la presentación de resultados. Como podemos observar, tenemos la tabla de los resultados de las diferentes fases. En este caso, tenemos una tabla de parámetros, que son los parámetros con los cuales trabajamos para las diferentes fases. También tenemos cálculos matemáticos
que teníamos que encontrar para poder desarrollar la actividad. En este caso tenemos los voltajes pico, el valor del voltaje pico que me tocaba trabajar para el proyecto, el valor del rizado pico a pico para la fase uno y calcular el valor de la capacidad del condensador para la fase de filtrado. Esos fueron los resultados. Aquí tenemos las imágenes de la simulación en Proteus, la imagen de la onda simulada en Proteus también. Tenemos las diferentes imágenes. En la fase 2 teníamos por condiciones una modulación de amplitud de 0,85, una modulación de frecuencia de 15, un voltaje triangular de 5 voltios y vamos a trabajar con una frecuencia de control de 70 Hz. Igualmente teníamos unas fórmulas a utilizar para poder hallar los valores. Aquí están los cálculos de estas fórmulas, donde vamos a trabajar con una frecuencia triangular de 1.05 kHz. Estos fueron los resultados, la tabla de los resultados de la fase 2. Y aquí tenemos una imagen del montaje en Proteus de la fase 2, con su explicación, igual con las ondas obtenidas de estas imágenes. Y ya en la fase 3 tenemos la conversión del diseño de CAC y el funcionamiento del motor. Igualmente hicimos unos cálculos donde teníamos que calcular el valor de la bobina para poder hacer el filtrado pasabajas y el valor del condensador para el movimiento del motor, para el condensador trifásico del motor. Igualmente tenemos un capture de toda la simulación y las diferentes frecuencias con las que trabajamos para mirar el funcionamiento del RPM y el voltaje de la salida del motor. Tenemos una señal de base de 60, pero todos esos datos los reportamos en esta tabla, donde tenemos los valores de diseño matemático y los valores obtenidos por la simulación. Igualmente, tenemos unas imágenes con frecuencias manejadas en 40 Hz, donde muestra los RPM son 0,037. Una imagen con frecuencia manejada en 70 Hz, el RPM sube a 1.80, que equivale a 1800 RPM. Y una imagen con una frecuencia de 120 Hz, donde sus RPM equivalen a 3530 RPM. Y ahí tenemos la tabla donde reportamos esos voltajes y los RPM que se tuvieron en cuenta. Vamos a ingresar a Proteus. Aquí en Proteus tenemos nuestro montaje, donde están las diferentes fases. Vamos a realizar una simulación. Vamos a verificar donde tenemos nuestra señal senoidal. En este caso estamos trabajando aquí con 120 Hz. Vemos que el motor está girando y está girando más o menos. Ahí va adquiriendo su máxima velocidad. Ahí vemos que está aumentando su velocidad. Podemos observar también los diferentes osciloscopios. En este caso la primera fase, que fue la fase de los comparadores. LC/WM. Vemos la fase de los dos comparadores, comparador A y B, y la salida del diferenciador. Entonces, esa sería la señal S/WM. Tenemos el otro osciloscopio, que es la parte triangular, que fue la fase de entrada, la parte de rectificado, donde tenemos la onda rectificada, donde estamos trabajando con un voltaje de 4.25 voltios, su señal invertida y la señal triangular que manejamos de 5 voltios. Y en la fase final tenemos la salida del motor, donde tenemos en este momento pues estamos trabajando, como vimos anteriormente, con una señal de 120 Hz y está obteniendo un valor de RPM de 3552 y ese sería el voltaje de salida por fase que está presentando. Si nosotros variamos la frecuencia, pues en este caso tenemos que esperar un momento que él vaya disminuyendo su velocidad y observamos que el motor está cambiando su velocidad hasta llegar a una frecuencia de 56 Hz, que es la que estamos generando en este momento. Con esto damos por terminado la explicación de nuestro working paper sobre el proyecto de la creación de un variador de velocidad. Muchas gracias.